Alba, buen día, un placer. Bueno, estábamos Buen día, ansiosos Sergio, por ¿cómo estás? conversar contigo porque, bueno, queríamos ver cómo estabas viendo el escenario electoral, en donde hace unas semanas atrás la mayoría de los analistas políticos hablaban de un escenario de tercios y de golpe apareció de tercio a binario. ¿Cómo analizás esto? ¿Es realmente así? ¿Pasó de tercio a binario? A ver, primero, honestamente, Salva, nosotros nunca tuvimos un escenario de tercios. Venía creciendo Milei, pero nunca amenazó realmente con romper el predominio de este sistema bicoalicional que reemplazó al sistema bipartidario argentino. Eh, de hecho, había como una contradicción entre esa hipótesis y los resultados concretos que venía obteniendo Milei en las elecciones provinciales. Ahora, muchos lo ven ahora a Milei colapsado, tampoco es el caso, ¿no? Milei sigue teniendo una intención de voto relevante, superior a lo que, digamos, la derecha conservadora barra liberal tuvo históricamente en la Argentina. Él está aproximadamente en un 15% de intención de voto, que es significativo, con lo cual, digamos, hay un escenario donde las dos principales coaliciones predominan y una tercera fuerza que veremos que Desarrollo tiene una campaña que va a ser cara, larga y complicada, y muy profesional. Más allá de las peleas y demás que forman parte del folclore, tengamos en cuenta que estamos aquí ante, sobre todo en Juntos por el Cambio, dos campañas muy bien pensadas. Hace ya años que están trabajando para tener lo que denominamos los fierros. Esto es tecnología para llegar al votante con la... Tu audiencia la conoce bien. La precisión del agricultor hoy con la siembra directa, bueno, así se hace campaña electoral. Llegás a grupos de votantes con mensajes preparados a medida. Eh, Tal vez después cuando ves a los políticos en la tele eso no se note, pero créeme que hay ahí un laburo muy profesional. Obviamente Massa de esto conoce un montón, también lo va a tener. Milei lo tiene. Bueno, yo creo que ahí se va a generar alguna diferencia, ¿no? Dicho esto, obviamente la erupción de Massa como candidato cambia todo. ¿Por qué? Porque la gran pregunta, Salva, y lo charlamos en la radio la semana pasada, era cómo iba a ser Massa para seguir haciendo política económica sin ser candidato y sobre todo con una repartija bastante escasa en las listas. Es decir, el mercado iba a percibir a un Massa sin músculo, Massa débil. ¿Y cómo iba a ser él para evitar que la situación económica se deslizara hacia un escenario más complejo? No estoy hablando de un colapso, una hiper, nada por el estilo, pero claramente más tensión inflacionaria, cambiaria, etcétera. Eso era difícil de responder y me consta que fueron algunos de los argumentos que los gobernadores utilizaron para convencer al presidente y a Cristina de cambiar la fórmula de Unión por la Patria. Había una propaganda publicitaria que decía, aunque no lo veamos, digamos, siempre está. Digamos, esa era una cosa. Ahora, en la nueva composición de listas del Partido Justicialista, aunque no lo veamos, Cristina siempre está. Sin estar Cristina, me parece que tiene un predominio muy grande de la lista. ¿Cómo analizar el cierre de lista o la composición hoy del aparato de Unión por la Patria que se presenta como oferta electoral? Cristina se prepara para perder estas elecciones. Se preparaba también con la fórmula, obviamente, Guado de Pedro Juan Mansur, ahora mucho más, porque en aquella oportunidad ella iba a ser responsable de la derrota al haber designado la fórmula. Ahora es el PJ el responsable de la derrota. Ahora, ¿va a perder Massa? Bueno, no lo sabemos, es una elección, ¿no? Como todo partido hay que jugarlo. Pero si yo te cuento la historia de un país que tiene más de 100% de inflación anual, analizando las cifras de los últimos 3 4 meses, bueno, casi 140% de inflación anual, un país sin reservas, un país con una pobreza que supera el 40%, salarios o ingresos reales del ciudadano promedio cayendo en los últimos tiempos. ¿Puede el representante del gobierno de turno pensar en ganar la elección? Bueno, difícil. ¿Puede el ministro de Economía de ese gobierno pensar en ganar la elección? Aún más difícil. Entonces, yo creo que Cristina inteligentemente lo que va a hacer es decir, bueno, perdieron, córranse, la oposición somos nosotros. Ella pensaba hacer oposición
con Guado de Pedro de candidato, hablando mal del acuerdo con el fondo, volviendo a una narrativa, digamos, productivista, mercado internista, proteccionista, lo que conocemos del kirchnerismo, ¿no? ¿Eso iba a tener impacto? Yo creo que no, pero como ellos querían perder con un resultado razonablemente bueno, sobre todo en provincia de Buenos Aires, y en general poniendo mucha gente de esa en las listas, bueno, era una derrota, digamos, manteniendo los trapos, ¿no? Manteniendo los principios narrativos del kirchnerismo. Ahora tenés una elección donde por lo menos narrativamente, esto es insólito, ¿no? Los tres principales participantes coinciden en un 70% respecto de los objetivos y hay un debate respecto de los medios. Pero los fines, bajar la inflación, poner a Argentina en movimiento, sentar la moneda, etcétera, dicen lo mismo. Massa, Juntos por el Cambio y Milei. Parece mentira. Esto nunca pasó en la Argentina. Ahora, Seguro. todos sabemos que debajo de eso hay disidencias. Y aparte, la discusión de cómo lograrlo no es menor. Entre dolarizar y seguir con este régimen, digamos, intervencionista, hay una diferencia fundamental, pero yo creo que este acuerdo no buscado es simplemente una cuestión de demanda de la sociedad. No es que la oferta política se haya organizado, sino que la demanda de la sociedad te sesga el debate hacia esos temas. Bueno, genera un escenario bastante inusual, ¿no? Seguro. Había una película que se llamaba Gemelos, ¿te acordás? Con Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. Digamos, si yo muestro junto por el cambio, ¿en qué son parecidos y en qué son diferentes Bullrich y Larreta? Bueno, curiosamente, cuando vos tenés estas diferencias, estas peleas tan duras, en el fondo lo que está disimulando es que hay mucho acuerdo, ¿no? Porque si no, no te peleas tanto, no tenés que insistir en la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque claro, acá lo que tenés es una discusión sobre el método, ¿no? No sobre el qué, sino sobre el cómo. ¿En qué se diferencian? Bueno, Patricia es, digamos, una líder fuerte que se ve a sí misma con mucho coraje, que yo creo que lo tiene, pero aparte la gente la ve a ella, ¿no? Con mucho coraje, con mucha fortaleza, con mucha decisión, tal vez incluso más que Macri, en algún sentido, un liderazgo más tradicional, más peronista, ¿no? Más de tener los ovarios bien puestos. Eh, con un equipo económico, lo conocemos, hay gente, digamos, que piensa bien la economía, que es sofisticada, que tiene planes para tal vez ir a un régimen monetario parecido al de Perú o el de Uruguay. Eh, y con, me parece, la fortaleza relativa de haber estado en la función pública en cargos distintos, Ministerio de Trabajo, luego Seguridad, siempre con las mismas connotaciones o atributos en la forma de hacer política, ¿no? Ahora, es un, digamos, neocaudillismo, ¿no? Porque esa es una persona que piensa de forma moderna, pero tiene el estilo, ¿no? De decisión unilateral, hiperpresidencialista. Eso la Argentina, para bien o para mal, ya lo conoce. Larreta propone un método distinto. Él dice, mira, vos podés hacer cosas con ese liderazgo. Si tenés suerte, Macri no logró hacerlas, Menem logró hacerlas. ¿Ahora qué quedó de las reformas de los 90? Bueno, nada, en términos políticos. Tuviste una reversión populista, dice Larreta, porque la coalición política detrás de eso tenías el poder en el Congreso, pero no sirvió de nada. Vino otro gobierno y lo volteó. Si vos no haces las cosas por consenso, vas a esta lógica de péndulo permanente que caracteriza la política argentina desde 1930 en adelante. Me parece, un discurso interesante por lo menos para discutir, ¿no? Seguro. Después hay que ver si es cierto que el péndulo tiene que ver con la falta de consenso con otros temas, eso que externo, en fin, hay otras cuestiones para discutir. Lo cierto es que acá tenés un discurso sobre los métodos, sobre los cómo, no sobre los qué. Ambos quieren bajar la inflación, ambos quieren abrir la economía, sacar las retenciones, salir del cepo. Pero bueno, una cosa es salir del cepo de la noche a la mañana, como hizo Macri en el 2015. En mi opinión, eso pudo haber sido un error, no porque el cepo fuera bueno, sino porque la solución fue muy costosa y generó otros efectos colaterales. Y otra idea es salir, como lo sugirió la cursa el otro día, ojalá pudiéramos, pero no podemos, hay que ir paso a paso, hay que obviamente solucionar la cuestión de las reservas, el despelote del balance del Banco Central. Me parece que el cómo hoy predomina en Juntos por el Cambio como debate y también en el sentido del resto de las fuerzas políticas. Es interesante esta elección, Salvador. Vos hablaste de una intención de voto de 15% en el libertario. ¿Hay alguna intención de voto, digamos, estimada para Unión por Todos y para Juntos por el Cambio? ¿Tenés Muy algún número? prematuro.
todo, porque recién ahora podés medir cuando tenés a los jugadores definidos, ¿no? No es lo mismo tener a Guado de Pedro que tener a Massa, te guste, no te guste, no importa, pero Totalmente. son cosas completamente diferentes. Y todavía tenemos sondeos, la mayoría que preguntaba por Guado. Entonces, recién salió uno de Surban Córdoba que marca ahí, cuando sumás las dos fórmulas juntos por el cambio, un predominio de 5 o 6 puntos a favor de la principal coalición opositora, algo así como 28 para Unión por la Patria, 16, 17 para Milei. Suena como lógico, pero por supuesto hay que esperar que esto decante un poquito, que la gente se vaya enterando. Me parece que hacia mediados de julio vamos a tener una idea un poquito más clara de cuáles son las tendencias. Igual las paso, cuidado con esto, no determinan nada. Es decir, mucha gente dice, Massa va a ser el candidato más votado. Mi mamá, ¿lo va a votar a Massa por eso? Bueno, no, o sea, si vamos a votar en contra de el Unión por la Patria, que salga Massa con más votos que otros candidatos es irrelevante. Entonces me parece que hay como una especie de sobreexageración de la importancia simbólica de ser el más votado, cuando lo importante es si le ganaste o no a tu contrincante, y después, hasta octubre, en mucho tiempo, ese es el partido que hay que mirar. Lo de la PASO es una especie de clasificación para el Mundial. Clasificaste, y bueno, pero después tenés que ir y ganarlo, ¿no? Es otra historia totalmente diferente. Todos los ministros son importantes. Escuchá lo que te voy a preguntar. Todos los ministros son importantes. Ahora, supongamos que gana la oposición la elección. Le hago una pregunta a mi amigo Sergio Berestein. ¿Qué es más importante, el ministro de Economía o el ministro del Interior? Si me preguntás hoy, yo creo que de relaciones exteriores. Mirá lo que te digo, porque bueno, la política más importante es siempre la política exterior, ¿no? Siempre la estrategia es lo fundamental. Y vas a tener que hoy resolver algo, Salva, muy complejo. Y es lo siguiente, tus valores, tus tradiciones, tu intención es parecerte a Occidente. Pero ¿quién es tu cliente? China. El cliente tiene razón, ¿no? Y hoy estás en una disyuntiva donde te guste o no te guste, tu principal, no el único, tu principal cliente es China y en general Asia. Y tenés que mirar Asia en conjunto porque en poco tiempo India va a desplazar a China. Sí, sí. Ya es el país con mayor cantidad de población, económicamente viene creciendo a tasas chinas, hay que hablar de tasas indias ahora, no hindúes, indias. Por eso te digo, bueno, ahí tenemos nuestro cliente. Entonces, ¿cómo haces para mantener esta dualidad? Cuando la Argentina fue un país exitoso, teníamos al actor hegemónico en términos militares, al actor hegemónico en términos económicos, al modelo y a nuestro principal cliente unificados en Inglaterra. Hoy tenés una puja por quién es la potencia hegemónica, tenés tu cliente en Asia y el financiamiento y tu modelo aspiracional en Occidente, en general Estados Unidos en particular. ¿Cómo resolves eso? Bueno, no tengo la menor idea, pero eso es lo más importante. Está bien. Después tenés Va- económica y te buen ministro. llevo al plano interno, ¿sí? Sí. Ahí tenés la economía, todos sabemos que es importante, pero acá hay que bajarle un poco lo humo a los economistas. Está la gobernabilidad, está el conurbano, está la provincia de Buenos Aires, está en la provincia de Argentina. ¿No cree que en el próximo gobierno el ministro del Interior va a tener que tener un rol relevante para coordinar todas esas acciones políticas? Porque el conurbano, si vos tenés que hacer un ajuste, es una amenaza. Sí, a ver, yo te diría, la visión global la tiene que tener el presidente, la tiene que ejecutar el jefe de gabinete. El Ministerio de Interior, como está hoy, es un ministerio chiquitito. No tenés seguridad, no tenés manejo de los planes sociales, tenés algunos planes ATN que son poca plata, es para hacer política, no para hacer política social, en serio, ¿no? Con lo cual, hoy tenés una especie de achicamiento del ministerio, y aparte por las peleas, esto te lo cuento, no se lo cuentes a nadie, entre Alberto Fernández y Cristina, Guado de Pedro le sacaron muchos atributos. Esto ya viene hace 2 años atrás, con lo Sí, cual sí. hubo como un desplazamiento de, digamos, de autoridades o el protagonismo de Guado de Pedro como ministro de Interior básicamente fue nulo desde la pelea por las PASO, ¿no? Cuando le renunció, de hecho, Guado a Alberto. Entonces, vamos a tener que reconstruir la autoridad del ministerio. Vamos a ver qué le dan al próximo ministro, ¿no? Me parece que va a ser el presidente y el jefe de gabinete las figuras claves en un gabinete que yo espero sea un poquito más chiquitito, ¿no? Un poquito más coherente
y con ministerios con poder en serio. Tenés que ir a un Ministerio de Economía que recupere un poco, no sé si lo de Mingo, pero por lo menos lo de la Baña, porque si no es ministro de Economía, lo mirás y decís, flaco, al final vos hay muchas cosas que no manejás, producción, energía, agricultura, incluso te diría que infraestructura, todo eso debía estar debajo del ministro de Economía, volver a un ministro que tenga fierros, lo mismo al ministro de Interior. ¿Hace falta tener un ministerio de seguridad? O sea, ¿mejoró la seguridad con un ministerio? No. Muchos de los que se están mirando creen que para que el campo tenga relevancia tiene que tener un ministerio de Agricultura. ¿Mejoramos con el ministerio de Agricultura o empeoramos? En la época de oro, de 1860 a 1930, no había ministerio de Agricultura. No hace falta tener ministerio para ser importante en una política pública, eso es ridículo, ¿no? Pero la mentalidad burocrática acá, si no son ministerios, no existís. Es una tontería total. Yo creo que la seguridad puede funcionar mucho mejor en un contexto en el cual hay coordinación entre las fuerzas, hay un plan estratégico, hay recursos, ¿no? Y hay gente especializada, bajo un ministerio político poderoso, que con un ministerio de seguridad que en la práctica, digamos, no ha logrado ni mucho menos torcer esta especie de tobogán en el cual estamos, sobre todo con la amenaza del narco, ¿no? Seguro. Fernando Vuelta es un hombre de campo, es un hombre que es un analista estrella que tenemos aquí en Agroeducación. Fernando, ¿querés hacer una pregunta a Sergio? No, la verdad que estaba escuchando atentamente lo que decía y nada, la verdad que me llama la atención, sobre todo lo que son apreciaciones, o sea, lo que recién dijiste, Sergio, sobre primero política exterior y no interior, con el desbande que tenemos interno, la verdad que como que me dejó pensando bastante, ¿no? Eh, con respecto a lo que es eleccionario específicamente, no Bien. tengo no tengo mayores preguntas. Sí, por un lado me sorprendió mucho que se le dé así relevancia a la política exterior, lo cual me dejó pensando y digo, adhiero. Y después, la no elección por tercios, donde se lo había inflado tanto a Milei desde todos lados, digamos, hablando desde los programas de televisión, desde las redes. Es como que, viste, parecía un super boom, al menos para que llegue, decir, bueno, a ver, no llegar al nivel de decir Milei presidente, pero un tipo que se arrima a la tercera parte. Estás hablando de 15%, es como que le estás metiendo una tijera al 50% de lo que anda dando vuelta en el ambiente, ¿no? Lo primero, Fernando, gracias por los comentarios. Sin estrategia está sonado, ¿no? Y la Argentina es un ejemplo de eso, ¿no? Tiene que tener estrategia. Y lo más importante en cualquier estrategia es de lo general a lo particular, como todos sabemos. Bueno, en un país como la Argentina, que tiene como salida única para su desarrollo venderle cosas al exterior, si no tenés política exterior, no tenés política. Todo lo demás deriva de eso. Todo, ¿no? Sobre todo con un mundo en competencia entre potencias, de incertidumbre en reglas. Es un mundo incierto, complejo, ambiguo y volátil. Bueno, si no te adaptas a ese mundo, nada de lo que hagas internamente tiene sentido. Tienes que tener una preparación doméstica para adaptarte a un mundo de esas características, ¿no? Ahora, un pie de página sobre el fenómeno Milei, pues ya son las 9. Para competir en este sistema político hay reglas formales e informales que tenés que naturalmente tener en cuenta. Si no, te pasan por arriba. Las barreras de entrada para las competencias que fijaron primero los partidos tradicionales y luego estas dos coaliciones basadas en los dos partidos tradicionales, es un sistema bicoalicional, están armadas para preservar el poder de quién. De estas dos coaliciones. Esto es muy claro. Es un tema monopolio. No, no es monopolio. Pero está armado para que los demás no entren. Por eso nadie entró hasta ahora, ¿no? Entonces, las terceras fuerzas, ¿cómo terminaron en la Argentina? O desapareciendo o subsumidos en alguna de las dos grandes fuerzas. Massa es un ejemplo de eso. La Baña es otro ejemplo. López Murphy es otro ejemplo. Cavallo, la UCD. Con lo cual, esa es la frustración de esta fuerza, que después tienen ideas innovadoras, pero le falta músculo político. Es que sin ese músculo político las ideas quedan, digamos, lamentablemente fuera de la agenda de política pública. ¿Quiere decir que Milei no puede hacer una buena elección? Bueno, 15% es una elección extraordinaria y puede subir un poquito más. Mucho.
va a depender de las otras campañas. Pero la idea de que él estaba en condiciones de llegar a un balotaje, o estaba en condiciones de forzar una elección de tercios, a mí siempre me pareció desmesurada, de acuerdo a los datos que teníamos. No era especulación, era información que recabábamos con Eduardo D'Alessio, ¿no? Sergio, muchísimas gracias por Bien, este clarísimo. contacto y tu generosidad con tu tiempo para con nosotros. Un abrazo Un grande. placer hablar con ustedes. Hasta pronto.